Bueno, buenas tardes a todos. Después de nuestro almuerzo, no se vayan a dormir, vayan en muchas exposiciones importantes. Entonces vamos a darle el turno al doctor Martín Zapata con la charla Identifique, sospeche y remita cáncer de pulmón. Es una charla que nos apoyó AstraZeneca. El doctor Martín Zapata es médico internista de la Universidad del Bosque, epidemiólogo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología. Posee una maestría en oncología molecular y genómica tumoral y ha sido profesor del doctorado de oncología en la Universidad Nacional. Doctor Zapata. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con todos ustedes y pues teniendo a la vanguardia estas nuevas tecnologías que están siendo bien disruptivas en el manejo del cáncer. Vamos a hablar algo del cáncer de pulmón de atención primaria, algo básico, como del awareness que se tiene que tener en cuenta en este momento del manejo del cáncer de pulmón. Entonces, bueno, este es mi conflicto de intereses. Y bueno, vamos a hablar unos detalles de la epidemiología, algo de los síntomas más relevantes para identificar un cáncer de pulmón. Les vamos a mostrar algo de los algoritmos de detección que se construyeron con varias sociedades que son los participantes en el manejo del cáncer de pulmón, algo de la estratificación de los riesgos, algo de valoraciones por los nódulos pulmonares y cómo hacer las remisiones a los especialistas. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta, el cáncer de pulmón cuenta aproximadamente para 2.480.000 personas diagnosticadas y cuenta con 1,8 millones de muertes globales para este tipo de diagnóstico. De igual forma, el 94.5% de los casos son diagnosticados por síntomas y el retraso en el diagnóstico desde la detección de los síntomas oscila más o menos hasta 570 días. Entonces, la supervivencia, como ustedes van a darse cuenta a lo largo desde el diagnóstico de los pacientes, entre más temprano va a ser mejor el pronóstico. Entonces, inclusive los estadios tempranos, como son el 1, tienen aproximadamente el 66% vivos desde el diagnóstico inicial, y a medida que va avanzando la enfermedad puede llegar a ser tan ominoso como en los estadios 4 hasta el 7% a 9 años. Sin embargo, pues estos análisis se hacen en un momento de la historia del cáncer de pulmón antes de que llegaran todos los ITKs, las inmunoterapias a ser disruptivas en todo el manejo. Y de igual forma, pues en Colombia tenemos una incidencia no inferior que va a contar hasta 10.1 por 100.000 habitantes, una prevalencia de 7.9 pacientes por 100.000 habitantes y mortalidad de 2,5 por 100.000 habitantes. Y aquí ustedes ven que la fuente es Globocan del 2022, donde empiezan a entrar algunas de las inmunoterapias a jugar un rol en la enfermedad avanzada principalmente. Entonces, yo les traigo esta gráfica de Globocan para que miren aquí puntualmente. Bueno, aquí las de más incidencia de cáncer es mama y próstata, pues por el género y pues porque pues el diagnóstico hay rutas más establecidas de tamizaje. Sin embargo, en mortalidad el campeón es el cáncer de pulmón. Entonces, pues en eso ya empiezan a entrar todas las sociedades a jugar un rol muy importante para mirar a ver qué pacientes se van a empezar a estadificar. Entonces, dentro de los síntomas más frecuentes, como ustedes se pudieron dar cuenta, se encuentra la hemoptisis principalmente, la tos persistente de duración más de 3 semanas sin causa alguna, y las disneas sin causa aparente y el dolor pleurítico. Estos síntomas son muy orientadores, si bien tienen un valor predictivo positivo no tan alto, sí tiene un valor predictivo negativo bastante favorable, y a partir de ahí va a empezar a desarrollarse las rutas de detección. De igual forma, pues hay unos síntomas que se desarrollan más o menos de los 14 a los 28 días, como son la ronquera, el pérdida de peso mayor al 5% en 6 meses no voluntario, hay que tener en cuenta esto, infecciones respiratorias repetitivas y fatigas persistentes.
Y dentro de los síntomas más alarmantes que se tienen que tener en cuenta es el dolor óseo focal, presente hasta en el 48% de los pacientes en estadio 4, déficit neurológico, ya sean focales, progresivos, e inclusive síndromes de motoneurona superior. En algunos casos pueden ser síntomas orientadores de metástasis cerebrales, síndromes de vena cava superior y paraneoplásicos, que pues son muy importantes y tienen que detectarse y remitirse con prontitud menor de 48 horas desde el momento del diagnóstico. Entonces, dentro de los factores de riesgo, encontramos que pues, estos pacientes que tienen tabaquismos pesados mayores de 20 paquetes año, pues van a tener un riesgo inminente pues, de hacer un cáncer no solo de pulmón, de vejiga y de otros tipos relacionados, pero hay unos factores de riesgo adicionales, como es la exposición al asbesto, al sílice, al diésel, de igual forma pues el radón doméstico, tiene relación y tiene unos OR que van de la mano con un aumento en la incidencia del cáncer de pulmón, y de igual forma pues vienen en menos frecuencia la exposición a biomasa, EPOC y fibrosis pulmonar, y los antecedentes de principalmente en radioterapia torácica, en cánceres previos, cuando llegaban y se irradiaban esos pacientes con el manto, que en este momento empieza a verse un aumento en la incidencia de esto, y los antecedentes de historia familiar, principalmente con unos ORs de 1.8 y unas translocaciones que se presentan en el cromosoma 15 principalmente. Entonces, ¿cómo se debe construir una historia clínica desde los servicios de detección primaria para detección del cáncer de pulmón? Entonces, primero se deben documentar los síntomas relacionados, la duración, la progresión, la relación con el ambiente, cuantificar el riesgo tabáquico, teniendo en cuenta que esos pacientes mayores de 20 son los que más desarrollan cáncer de pulmón, las exposiciones, enfermedades pulmonares y pues el examen físico, mirando síntomas de hipertensión pulmonar de larga data, como acropaquia, disminución de los murmullos vesiculares y síndromes de vena cava superior. Entonces, hay unas herramientas que se han desarrollado para el tamizaje de cáncer de pulmón que van de la mano de una detección temprana para mejorar el pronóstico de estos pacientes eventualmente. Entonces, están los criterios fijos que es de la USPSTF 2021, son fáciles de recordar y son buenos para comparaciones, y hay unos criterios flexibles que son construidos de la guía del NSCN, del grupo americano principalmente, y van a evaluar un par de variables nada más: edad de 50 a 80 años y el riesgo tabáquico mayor de 20 paquetes año, y en aquellos pacientes que dejaron de fumar menos de 15 años, entran a una categoría de riesgo para hacer tamizaje con un TAC de baja dosis. Y en los criterios NSCN encuentran los pacientes de edad de mayor de 50 años, no restringen hasta 80 años, tabaquismo activo o previo con más de 20 paquetes año, y a pesar de que se tenga el tiempo de fumar, de abandonar el hábito tabáquico. Entonces, hay unos criterios ampliados y unos modelos cuantitativos que evalúan de igual forma las exposiciones, la incidencia de enfermedades pulmonares previas y pues los historiales de personal de cáncer de pulmón previo e inclusive pues de otro tipo de neoplasias que requieren pues una decisión compartida con el paciente, y los modelos de PLCO modificado del 2012 que pues son un poco más sencillos y van a detectar aproximadamente el 13% de los cánceres que cumplen con estos criterios. Entonces, en ese orden de ideas, el cálculo del IPA yo creo que está bien familiarizado con todo el mundo. Es el número de cigarrillos día por los años fumados dividido entre 20. Y pues eventualmente, ¿por qué esta cifra de 20? Porque pues la cajetilla usualmente tiene 20 cigarrillos y se calcula el índice tabáquico, y usualmente pues esos pacientes que tienen más de 20 deben ir a las estrategias de detección temprana. ¿Cuáles son los algoritmos que se han construido para hacer detección temprana? Entonces, se calcula el índice tabáquico, se mira si es apto para cirugía o radiocirugía y se reevalúa cada 12 meses en esos pacientes preventivos. ¿Por qué esta decisión? Yo me hacía esa pregunta y básicamente es: si un paciente no es apto para cirugía o una radioterapia, eventualmente se va a otra ruta que es como una estrategia más paliativa, más conservadora y más de manejo sintomático del paciente.
Y de igual forma, pues está la ruta sintomática, que es la bandera roja con los síntomas que les mencionaba previamente, donde se hace una radiografía desde el grupo inicial de médicos generales de inicio y pues se descarta la malignidad y eventualmente en estos pacientes que se confirma que hay una sospecha de malignidad, pues se hace un TAC de baja dosis y se empieza a medir los criterios Long-RADS para mirar el crecimiento y el seguimiento, ya sea por un grupo de cirugía de tórax o inclusive pues un grupo de medicina familiar. Y entonces acá miramos ya el algoritmo como construido completamente. El paciente entre 50 y 80 años cumple con algún criterio adicional, ya sea por el índice tabáquico o no. Si se elige para el programa, se hace una imagen de seguimiento y se evalúa el Long-RADS cada 1 a 2 años, de acuerdo pues al puntaje que se le dé inicialmente. Si pasa los 3 años, pues va a su seguimiento normal. Sin embargo, si tiene un Long-RADS de 3 o 4, se refiere al neumólogo o al cirujano de tórax, de preferencia al cirujano de tórax porque pues, puede hacer la intervención de una vez diagnóstica en cuanto al desarrollo de síntomas. Y el paciente con tabaquismo activo se deriva pues, al programa el abandono del hábito tabáquico inicialmente y pues eso sí, en ese caso sí yo preferiría que el neumólogo haga la intervención para hacer la consejería y se le hace el seguimiento de acuerdo pues a los resultados del TAC de baja dosis, ya sea refiriéndolo a cada uno de estos especialistas. Entonces, les tengo un par de casos como para hacer el direccionamiento. Tenemos inicialmente un paciente de 58 años que es fumador activo desde los 20 años y tiene un índice tabáquico de 35 paquetes año. Está en sobrepeso, no tiene ningún síntoma y pues eventualmente en el orden de ideas, en ese orden de ideas cumpliría para algunas intervenciones de prevención y de tamizaje. Entonces, cumple con la edad, cumple con la categoría de paquete de años y se debe recomendar un TAC de baja dosis una vez al año porque cumple con estos criterios. De igual forma, pues es un paciente que es muy activo y es fit para procedimientos quirúrgicos e intervenciones más avanzadas y pues eventualmente se hace el tamizaje a pesar de que no tenga síntomas. El siguiente caso, una mujer de 63 años, exfumadora, 25 años paquete y dejó de fumar hace 8 años. Consulta con síntomas, esta es muy diferente con hemoptisis y la radiografía de tórax es no concluyente. No está desaturada y no tiene disnea en reposo. Entonces, en ese orden de ideas, la remisión debe ser urgente por los síntomas de bandera roja, la hemoptisis. La radiografía no va a descartar que no tenga malignidad y la sensibilidad es muy baja. Y pues eventualmente ya cambia el espectro a hacer un tamizaje, a hacer una TAC de baja dosis con modalidad diagnóstica. Y pues eventualmente lo que se requiere en este momento es descartar que no tenga un Long-RADS 3 o superior o un nódulo pulmonar mayor de 8 milímetros para hacer un diagnóstico de cáncer de pulmón. Y pues los síntomas de alarma superan los hallazgos negativos en la radiografía y la tomografía de baja dosis es súper importante en este caso. Y el caso 3, la mujer, un hombre de 55 años sin fumar, su esposa fuma, es su exposición pasiva, él trabaja en construcción durante 25 años y tuvo contacto con asbesto. Tiene un EPOC de comorbilidad y el padre falleció a los 70 años por cáncer de pulmón. De igual forma no presenta síntomas respiratorios y tiene un criterio de inicio de tamizaje por los dos factores mayores, que es la exposición al asbesto y el EPOC que tiene el paciente. Entonces, pues, eventualmente se podría calcular el riesgo por el PLCO, que va a dar aproximadamente mayor de 1,5 y esto va a llevar a la ruta de tamizaje de igual forma. Entonces, de igual forma, hay estratificaciones por riesgo para que lo tengamos en cuenta y este paciente de alto riesgo va de inmediato a una estrategia de un TAC de tórax de baja dosis o un TAC de tórax contrastado, que es el que tiene los signos de alarma. El riesgo moderado es aquel paciente que inclusive es menor de 50 años, de 40 a 49 años, con un tabaquismo menor de 20 paquete años, pero con síntomas
respiratorios mayor de 4 semanas. Nosotros tenemos la tuberculosis como el principal diagnóstico diferencial, pero entonces este paciente requiere no una imagen avanzada, pero sí una radiografía urgente y reevaluar máximo a las 4 semanas. Y el paciente bajo riesgo, que pues es el que no tiene factores de riesgo, sin síntomas persistentes, y menor de 40 años, que pues eventualmente es un manejo convencional de su cuadro agudo. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la radiografía de tórax para esos pacientes para tamizaje? Tiene una sensibilidad del 78%, no reduce mortalidad y es un adecuado inicio del abordaje del paciente con síntomas respiratorios, y comparando con la TAC de baja dosis vamos a ver que es mucho más sensible, 10 a 20 veces mejor que la radiografía convencional, va a reducir 20 a 24% la mortalidad de los pacientes con cáncer de pulmón, y pues en las estrategias de tamizaje las dosis de radiación son un poco más bajas de las convencionales. Otro es el espectro cuando se detectan nódulos incidentales, que eso se encuentra muy en la práctica clínica de nosotros, de internistas, de médicos familiares, que es esos pacientes que tienen hallazgos incidentales. Entonces tenemos un bajo riesgo, un riesgo moderado y un alto riesgo. Entonces el bajo riesgo son esos nódulos menores de 6 milímetros, se hace un TAC de baja dosis cada año, si está estable por 2 años, se da a su alta médica en ese contexto. Si tenemos un riesgo moderado, el nódulo de 6 a 8 milímetros, se hace un TAC de baja dosis no cada año, se hace cada 6 a 12 meses. Y si crece más de 3 milímetros, se debe realizar un PET y una biopsia para confirmar que no se trate de un cáncer de pulmón. Y si es un alto riesgo, miren cómo se intensifica aquí el seguimiento, se hace un TAC de baja dosis en 3 meses más o menos, o un PET. Y pues se va a calcular el índice de Brock que sea mayor de 65, y ahí se deriva a cirugía de tórax para hacer todo el tratamiento del primario. Entonces, dentro de esos nódulos subsólidos hay unos que son más desafiantes, que ustedes tienen conocimiento, que son esos vidrios esmerilados, que son desafiantes por los diámetros que se tienen que delimitar en estos pacientes. Cuando son menores de 6 milímetros son de bajo riesgo, se hace TAC de baja dosis a los 24 meses y permanece estable durante 5 años, se da alta. Si es un vidrio esmerilado puro, mayor de 6 milímetros, se hace TAC de baja dosis de 6 a 12 meses. Si desarrolla parte sólida en menores de 6 milímetros, se hace un TAC de baja dosis cada 3 a 6 meses. Y en el nódulo parcialmente sólido con componente sólido mayor de 6 milímetros, es importante evaluar ese riesgo de Brook, considerar hacer un PET-CT o una biopsia directa y derivación a cirugía de tórax. Esto con el fin de ganar tiempo y espacio para dar el tratamiento oportuno de esto. Entonces, ¿cómo son las predicciones de malignidad según el tamaño de estos tumores? Entonces, si es menor de 6 milímetros, la probabilidad de malignidad es menor de 1%. Si tenemos un diámetro de 6 a 8, empieza a incrementar un poco, pero pues no es tan considerable, de 0,5 a 2%. De 8 a 10, 3%, de 11 a 20, 33 a 60%, y cuando son mayores de 20 milímetros son de 64 a 82%. Entonces, de aquí radica la importancia de hacer un seguimiento y una ruta personalizada para aquellos pacientes con el nódulo pulmonar incidental. Que esto sintetiza básicamente todo lo que les he mencionado previamente. Y pues eventualmente, en dado caso que se encuentre el nódulo con esas características de alto riesgo, que tenemos casi una inminencia de un cáncer, es importante derivar a cirugía de tórax. Entonces, aquí van 3 casitos sintetizados para hacer un flujograma de igual forma en este paciente. Hombre, 61 años, 30 paquetes años, con tos mayor de 4 semanas, radiografía normal. TAC de baja dosis y deriva, sin duda alguna, ¿no? Sí, entonces, pues, a pesar de que tiene esas características y estos síntomas de 4 meses y una radiografía normal, tiene que irse a un TAC de baja dosis inmediato, y si tiene un long RATS 1 o 2, se hace el seguimiento con la tomografía de baja dosis. Esta señora, 48 años, nunca fumó, un nódulo sólido de 7 milímetros incidental.
asintomática, vigilancia o biopsia. Entonces, como la respuesta debe ser que es un nódulo de bajo riesgo, se hace el TAC de baja dosis, 6 a 12 meses. Si crece más de 3 milímetros, se hace PET o biopsia y se educa sobre los síntomas de alarma para la detección. Y en cuanto a la remisión, hay unos criterios urgentes para remisión de los pacientes, ya sea para oncología o neumología, para activar de inmediato esta ruta, que es el paciente de hemoptisis, disnea progresiva más hipoxia, síndrome de vena cava superior, pérdida de peso mayor de 5% en 6 meses con un nódulo pulmonar mayor de 8 milímetros y un TAC de baja dosis. Remisión de inmediata es casi 24 a 48 horas, inclusive pues para mirar intramural por un grupo de neumología o de oncología clínica. En los prioritarios son aquellos pacientes que tienen tos más de 3 semanas, nódulos de 6 a 8, ronqueras mayores de 3 semanas, dolor pleurítico y radiografía sospechosa. Remisión prioritaria, pero pues nosotros tenemos las barreras de acceso, pero pues sí es importante que hagamos un awareness de estos pacientes. Y sencillo, para nosotros como oncólogos estos datos son súper importantes y sintetizan mucho la consulta para estos pacientes. El motivo, la historia de los antecedentes relevantes, el hábito tabáquico, la imagen y el tiempo de los síntomas. Y eso sintetiza mucho tiempo del tratamiento, inclusive pues para hacer una estadificación completa de nosotros. Inclusive en algunos casos se hace espirometría para mirar a ver qué paciente va a ser candidato quirúrgico de esto. Entonces, el algoritmo que se construyó desde los servicios del Ministerio de Salud es los pacientes, criterios urgentes, remisión inmediata, los con hallazgos radiológicos anormales, TAC de baja dosis y los hallazgos incidentales para una remisión prioritaria. Los tiempos 24 a 48 horas, menos de 15 días, y con la radiografía anormal con TAC de baja dosis, si tiene un long RAS menor de 7 días, es importante direccionarlo de manera prioritaria. Entonces, hay varios protocolos. El protocolo de diagnóstico en aquel paciente de riesgo debe ser menor de 30 días para brindar una opción de tratamiento oportuna, y el inicio de tratamiento menor de 30 días pues para tener los mejores desenlaces oncológicos para los pacientes. Y las barreras y los obstáculos que nos enfrentamos desde todas las IPS, principalmente la autorización, la cita con el especialista mayor de 30 días, imagen fuera del PBS y falta de la historia clínica clara. Entonces, pues las herramientas para optimizar estas barreras es hacer pues el envío de imágenes digitales, línea directa con neumología, una plantilla de referencia electrónica y un MIPRES pues en consulta para hacer las imágenes. Entonces, pues en estos pacientes con riesgo, eventualmente toca hacer una remisión urgente, ya con solo esta nota de hemoptisis, ya prende la alarma en las rutas del manejo del paciente oncológico. El paciente con riesgo intermedio, con el nódulo incidental de 9 milímetros, diagnosticado por un TAC de abdomen, remisión prioritaria neumología. Y ¿cuál va a ser el impacto que va a tener en esto? Yo quiero hacer un pequeño énfasis de esto. Bueno, se superpuso esto. Este año presentaron los estudios de FLAURA2, es en enfermedad metastásica. Nunca antes en cáncer de pulmón se había visto estos datos tan contundentes. Son pacientes de mucha carga de enfermedad, que tienen una enfermedad catastrófica desde el inicio. Aproximadamente a 48 meses del inicio de la enfermedad, 49% de esos pacientes están vivos. Primera cosa. Y segundo, este trabajo que es el ADAURA, que es el de adyuvancia, ustedes pueden ver pacientes que incluyen estadios 1B a 3A, inclusive ellos se hacían un diferencial de 2 a 3A, miren, a 78 meses aproximadamente el 80% de esos pacientes están vivos. Entonces es un awareness para que todos andemos en la misma ruta, haciendo un diagnóstico temprano vamos a tener muy buenos desenlaces oncológicos. Entonces, en conclusión, el manejo del paciente con cáncer de pulmón comienza sin duda alguna por los grupos de atención primaria. Con una remisión temprana se puede hablar inclusive del concepto de curación. La detección y las estrategias de tamizaje actual han tenido un impacto favorable sobre los pacientes con cáncer de pulmón, reducción en la mortalidad contundente de los pacientes. Inclusive en estadios avanzados de la enfermedad, la medicina de precisión ha tenido un impacto muy positivo sobre estos pacientes.
Es importante detectarlos, así tengan la enfermedad temprana, y es importante seguir adelante haciendo buenas prácticas con nuestros pacientes. Y eso sería todo. Ah, no, última cosa. Los queremos invitar de igual forma al ESMO Summit de Latinoamérica, que lo vamos a hacer el 18 de abril de este año, y pues va a ser aquí en Bogotá, entonces están cordialmente invitados también a esta actividad, y muchas gracias a todos. Doctora Quexali, buenas tardes. ¿Ahí nos escucha bien? Hola, Doc. ¿Ya puede proyectar? Y si nos quiere encender la cámara, por favor.